Nadie quiere a una chica gorda, señor. Pero puedo amamantar al bebé, dijo la cocinera. Entonces quédate, respondió el viudo. Carter's Hollow, territorio de Wyoming. Finales del otoño de 1889. La diligencia se alejó envuelta en un remolino de polvo, dejando atrás a una mujer que permanecía torpemente de pie sobre el porche de madera agrietada de la casa del rancho. La tierra se extendía amplia y dorada a su alrededor, los campos quebradizos por el frío, un viento cortante atravesando las colinas como una advertencia susurrada. Margaret Doyle, conocida por la mayoría como Maggie, sostenía con fuerza su bolso entre ambas manos. Su figura era ancha y robusta, lo que muchos llamarían hecha para la cocina y otros, menos amables, ni siquiera intentarían suavizarlo. Sus mejillas estaban rojas por el viento y los nervios, sus ojos firmes. Llevaba un sencillo vestido marrón con un delantal doblado encima y un pañuelo atado sobre el cabello. No era su primera cocina, pero sí la primera donde no venía solo a cocinar, sino quizá, solo quizá, a importar. La puerta principal le estaba entreabierta. Nadie había salido a recibirla. Maggie miró alrededor. Las gallinas cacareaban en algún lugar detrás de la casa. Un caballo resoplaba suavemente desde el granero. Y dentro, detrás de esa puerta agrietada, un bebé lloraba, fuerte, agudo, interminable. Entró sin llamar. La cocina era escasa y fresca. El fuego del fogón apenas vivía. Platos amontonados. Un biberón volcado cerca de un paño. El llanto se hizo más intenso. Lo siguió. Al final del pasillo, en una habitación con una sola ventana y sin cortinas, el niño lloraba en una cuna que había visto tiempos mejores. El corazón de Maggie se tensó, bajo y viejo, como un músculo recordando una canción. Entró. Ya está, SHH, susurró. El bebé, de unos 4 meses, tenía la cara roja y estaba húmedo de sudor. Maggie se inclinó lentamente y lo tomó en brazos con facilidad. Estaba caliente, demasiado. Lo acunó cuidadosamente, meciéndose, y comenzó a tararear. Una nana, no en inglés. Antiguo gaélico, transmitido de su abuela a ella. Duerme ahora, mi corazón, el viento está en la puerta. Pero el fuego es cálido y yo te cuidaré. El llanto del bebé vaciló, luego se convirtió en un quejido ahogado y finalmente en silencio. Un crujido detrás de ella. Giró la cabeza, no sorprendida, solo consciente. Un hombre estaba apoyado en el marco de la puerta, alto, delgado, hombros cuadrados por el esfuerzo, no por orgullo. James Bellamy, dueño del rancho. 32 años. Aunque el duelo lo hacía parecer mayor, una barba de varios días sombreaba su rostro. Sus ojos eran pálidos, inescrutables. Eres la nueva cocinera, dijo con voz baja, cansada. Maggie asintió, ajustando al niño sobre su hombro. Margaret Doyle. La mayoría me dice Maggie. Él no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron en el bebé, ahora dormido contra su pecho. Luego los movió hacia ella, con cierta vacilación. Maggie se enderezó. No retrocedió. No explicó nada. Había aprendido a no llenar silencio solo para suavizar juicios. Como él no dijo nada, habló ella primero, suave, sencilla y sin titubear. Nadie quiere a una chica gorda, señor, pero puedo amamantar al bebé. No había lástima en su voz. Era verdad. James la miró largo rato. No sonrió, pero algo cambió detrás de sus ojos. Algo cansado. Algo que se rendía. Entonces quédate, dijo, nada más. Se dio la vuelta y se fue. Maggie no exhaló hasta que él desapareció. Miró al niño, respirando tranquilo contra su pecho. No había planeado quedarse mucho tiempo. Nunca lo hacía. Las cocinas no estaban hechas para que mujeres como ella fueran vistas, solo usadas, y luego reemplazadas. Pero quizá aquí, solo esta vez, no le pedirían desaparecer.
El amanecer se filtró pálido sobre Carter's Hollow, la luz atravesando la ventana de la cocina en suaves bandas polvorientas. Maggie estaba junto al hogar, mangas remangadas, delantal asegurado, revolviendo avena en un pesado caldero de hierro. Afuera, el viento susurraba entre los valles, pero dentro de la casa el mundo esperaba, esperando el llanto del niño, esperando una voz. Cuando el bebé despertó, ella estaba lista. Le lavó la cara, le cambió la camisa de lino, calentó la leche. Tarareó de nuevo la antigua nana irlandesa, suave y pausada, dejando que las palabras suavizaran el aire tanto como el paño suavizaba sus mejillas. Después, cruzó a la despensa y sacó huevos frescos de su nido. Los rompió en una sartén, añadió un chorro de crema y hierbas recogidas el día anterior. La fragancia se elevó, mantequilla, huevos, tomillo. Llenó la cabaña. En el comedor, la mesa estaba puesta con el aroma del desayuno, pero solo un sitio esperaba. Maggie no se sentó frente a James. Nunca compartía mesa con él. Distribuyó los platos con cuidado al personal, tomó su comida en el rincón junto a la ventana, de espaldas a los campos que aún debía conocer. James entró tras la comida, con las botas crujiendo sobre el suelo de madera. Dejó un papel sobre la encimera de la cocina. Dar de comer al bebé a las 11. Revisar la esquina del cercado detrás del granero. Perdimos 3 terneros. Se marchó antes de que ella pudiera responder. Esto se convirtió en rutina. Maggie cocinaba con cuidado. Lavaba, barría, tendía mantas cálidas, y cada vez encontraba una nota en lugar de un saludo, un trabajo en lugar de una pregunta. Lo aceptaba. No preguntaba por qué nunca la invitaban a cenar o a sentarse cerca del fuego por la noche. En el rancho, los peones comentaban. Bellamy contrató una niñera, escuché. Vaya, parece una bestia. Tan gorda que puede ocultar los sacos de comida bajo su vestido. ¿Y el patrón? ¿Qué? ¿Quiere una cocinera o una mamá? ¿Ves cómo la mira? Las risas acompañaban sus botas hasta el corral. Maggie escuchaba esos murmullos. Cuando alguien se detenía a mirarla, ella solo los enfrentaba con la mirada un instante y continuaba. Había aprendido hace mucho que el silencio era mejor que la ira. No llevaba vergüenza. Llevaba deber. Una tarde, el bebé estaba en el suelo junto a su silla alta, gorgojeando sobre un bloque de madera. Maggie había terminado de hornear. Un pan de pasas recién hecho salió del horno. Envió un pequeño trozo envuelto en lino a la habitación de James, dejándolo en el umbral de su puerta. Una nota junto a él, escrita con su caligrafía prolija. Es de arándanos. Al bebé le gustó el olor. Ella se dio la vuelta y salió sin llamar. Esa noche, James regresó más tarde de lo habitual. La mesa estaba puesta, las velas encendidas, pero su silla permanecía vacía. Maggie sirvió de todos modos. No lo observó llegar ni esperó aprobación. Sirvió en silencio y luego se retiró a su rincón una vez despejados los platos. A la mañana siguiente, el pan había desaparecido. El paño de lino estaba desplegado, las pocas migas alrededor del pan, desaparecidas. Sin respuesta, sin palabra. Pero la ausencia de comentarios decía algo más que un gracias. Maggie continuó con su rutina, tareas de la mañana, llanto del bebé, horneado, espera. Pero una sutil transformación había comenzado. Ya no se encogía cuando sus mangas rozaban la mesa. Ya no dudaba frente al armario cerca de la puerta de James. Se movía con una pequeña certeza. Afuera, los peones lo notaron. Está horneando de nuevo. Huele a pan, dijo uno. Parece que él lo está comiendo, respondió otro. La miraban. Por primera vez, su espalda estaba vuelta y aún así la mirada contenía respeto. Al atardecer, estaba en el porche mientras el sol se deslizaba detrás de las colinas, el aroma a pan aún en el aire. El bebé dormía en su cuna detrás de ella. James subió los escalones silenciosamente. Sin anuncio.
No se sentó junto a ella. No habló. Simplemente inclinó el sombrero y entró. Ella vio desaparecer sus botas. El bol de pan permanecía medio vacío sobre la mesa, su regalo aceptado en silencio, pero aceptado al fin y al cabo. Había llovido todos los días de esa semana, convirtiendo los caminos alrededor del rancho Carter's Hollow en un lodazal espeso y pegajoso. El cielo permanecía bajo y gris, del tipo que oprime los huesos y susurra, «Quédate adentro». Pero Maggie tenía que revisar la charca y llevaba al bebé en brazos. Salió por la puerta trasera, una mano sosteniendo al niño contra su pecho, la otra sujetando el borde de su falda. Sus pies se hundían en el barro, desnudos y silenciosos, mientras avanzaba con cuidado alrededor del gallinero. El barro chupaba sus plantas, frío e implacable. Su cabello se había soltado del moño, mechones pegados a sus mejillas. El dobladillo de su vestido estaba empapado de oscuro. Aún así, su rostro solo mostraba concentración, ojos fijos en las gallinas, en el niño, en el pequeño ritmo de cuidado que nadie más notaba. James apareció por el lado del granero, con un cubo de madera en la mano. Estaba a mitad de alimentar a los caballos cuando la vio. Se detuvo. Por un momento, no reconoció lo que veía, no porque se viera diferente, sino porque la imagen tocó algo en él, algo sin palabras y quieto. Una mujer redonda, vestido gastado, pegado por la lluvia, cabello suelto, pies gruesos de tierra, no hermosa según los retratos, no delicada, sino firme, intensamente viva. Se apoyó en la valla, dejando el cubo contra la cadera. ¿Perdiste tus zapatos?, preguntó suavemente. Maggie giró la cabeza, con las mejillas rojas por ser vista así. No, dijo suavemente, mirando sus pies. Solo que el otro está demasiado pequeño ahora. Crecí. No sirvió. James no rió. No habló más. Solo asintió lentamente y caminó hacia la casa. Sus botas dejaron profundas huellas en el suelo. Esa noche, Maggie se sentó junto al fuego con un paño gastado en las manos, secando el viejo zapato que aún conservaba. Estaba agrietado cerca del talón, con la costura deshecha en el borde. Lo giró suavemente, como si fuera algo precioso. Recordó cuando alguien se burló una vez. Las chicas gordas no necesitan zapatos finos. Y cómo ella los había escondido en el fondo de su cajón desde entonces. Los zapatos nunca le habían quedado, pero nunca los había tirado. A la mañana siguiente, al salir al porche a buscar agua, Maggie se detuvo. Allí, sobre las tablas de madera, descansaba un par de botas de cuero. Pequeñas pero robustas, bien usadas pero pulidas, limpias, cordones atados, suelas recién engrasadas, y dentro de una de ellas, una nota doblada. La recogió con dedos temblorosos. Estas son mis hermanas. Nunca volví a recogerlas. Creo que prefieren quedarse aquí. La caligrafía era torpe, inclinada, casi infantil, pero inconfundiblemente suya. Maggie no lloró. Tampoco sonrió. Simplemente colocó una mano sobre su pecho, conteniendo la extraña sensación plena que florecía en su interior. Luego se inclinó y tocó las botas, recorriendo las costuras con los dedos como si estuviera trazando un hilo de regreso a algo que había perdido. No le dio las gracias. No lo buscó. Pero al día siguiente, las usó. Caminó por el patio mojado con esas botas como si siempre le hubieran pertenecido. Hombros cuadrados, cabeza erguida. El niño montado en su cadera, y sus pasos eran de algún modo más ligeros, incluso en el barro. Desde la colina más allá del pasto, James estaba junto a un poste partido de la cerca, martillo en mano. No saludó. No gritó, pero la observó caminar. Y en el apacible abrazo de la niebla matinal, sus ojos se suavizaron apenas, como si algo pesado se hubiera movido en él, como si la hubiera visto de verdad por primera vez. El viento cambió esa tarde, más cortante, más frío que los días anteriores. Una tormenta había pasado, dejando el rancho húmedo y silencioso, pero ahora el aire tenía el tipo de frío que atravesaba las paredes.
El bebé estuvo inquieto todo el día. Al anochecer, sus mejillas estaban rojas, la piel pegajosa, y sus llantos llegaban en jadeos entrecortados. Maggie recorría la cocina, cortando jengibre en tiras finas y echándolas al agua hirviendo. Se movía rápido pero con calma, como hacen las mujeres que han pasado por esto antes. Las mangas remangadas, el cabello recogido, los ojos concentrados. Entonces la puerta se abrió de golpe. James entró, el rostro tenso, el cabello revuelto, la camisa húmeda de sudor y ansiedad. Sostenía al bebé torpemente en brazos, sus llantos resonando por las paredes. No se detiene, murmuró James, con voz rasgada. Está ardiendo. Maggie se limpió las manos en el delantal y dio un paso adelante. Sé qué hacer, dijo con suavidad. Es un remedio antiguo, agua de jengibre y un paño frío. Lo he usado antes. Ayuda. Alcanzó al niño instintivamente, pero James retrocedió. La mandíbula tensa, los ojos desorbitados por el cansancio. No te contraté para que fueras su madre. Las palabras salieron cortantes, más fuertes de lo que él quiso. Pero el silencio que siguió las hizo resonar aún más. Maggie se congeló. No se inmutó, no discutió. Simplemente se quedó quieta, una mano aún extendida, la otra sosteniendo el paño húmedo que había preparado. Sus ojos se encontraron con los suyos. No había enojo, no había súplica, solo cansancio, solo dolor. Su voz fue baja, lo suficientemente suave como para que James se inclinara un poco para escuchar. Nunca pedí ser la esposa de nadie, señor Bellamy. Luego se giró, dobló el paño cuidadosamente y lo colocó sobre la mesa. Sin decir otra palabra, salió de la cocina, pasos pesados pero sin prisa. James permaneció en medio de la habitación, con el bebé aún llorando en brazos. Miró el paño, todavía tibio, miró hacia la puerta donde Maggie había desaparecido, y de repente toda la ira que pensaba haber sentido se disolvió en algo mucho peor, vergüenza. Había estallado, no porque no la necesitara, sino porque la necesitaba demasiado, demasiado pronto, y eso lo aterraba más de lo que podía decir. Más tarde esa noche, la casa estaba en silencio. James logró calmar al bebé meciéndolo lentamente y tarareando una nana que no sabía que recordaba. Pero la fiebre persistía. El niño gimoteaba, se movía inquieto en la cuna. James se sentó a su lado, medio dormido en la silla, una mano sobre el borde de la manta. Entonces la escuchó. Suaves pasos en el pasillo, el crujido de la puerta de la cocina. No se movió, solo escuchó. El fogón tintineó. El agua corrió. Las hierbas crujieron. Minutos después, algo se posó junto a la puerta. James se levantó y la abrió silenciosamente. Allí, sobre el suelo, un pequeño recipiente de madera lleno de agua humeante y hierbas. Un paño doblado descansaba a su lado, cuidadosamente empapado y escurrido. Sin nota, sin golpear. Miró por el pasillo, la puerta de Maggie estaba cerrada, su lámpara apagada. Se agachó, tomó el paño y regresó al bebé. Le pasó suavemente el frente, tal como la había visto hacer. El llanto se convirtió en suaves respiraciones. No quiere ser tu madre, hijo, susurró. Pero es mejor de lo que jamás merecí. No durmió esa noche. Pero la fiebre cedió justo antes del amanecer. El sol filtró su luz a través de la ventana del salón, lanzando estrechos rayos sobre el polvo que flotaba en el aire. Maggie estaba de rodillas junto a la estantería, limpiando cada repisa con un trapo húmedo. Le gustaban esos momentos de silencio, el olor de las páginas viejas, la textura de los lomos gastados bajo sus dedos. Alcanzó un montón de periódicos cerca del fondo y rozó por accidente una pequeña caja de madera escondida detrás. Cayó con un golpe sordo. La tapa se abrió. Maggie se congeló. Dentro, una fotografía en blanco y negro, esquinas gastadas, bordes doblados. Una mujer miraba desde la imagen descolorida, delgada y de hombros estrechos, expresión distante y frágil.
Sus ojos tristes, su sonrisa tentativamente formada, como si nunca hubiera terminado de dibujarse. Había cartas también, papel amarillento por la edad, arrugadas y suaves, tinta desvanecida pero aún legible a la luz de la mañana. El corazón de Maggie se hundió. Extendió las manos, temblorosas, intentando cerrar la tapa con delicadeza. Pero antes de lograrlo, la sombra de James cayó sobre la puerta. Había visto todo. Sus ojos se encontraron un momento. Silencio. No la reprendió. No arrebató la caja ni alzó la voz. Entró lentamente, arrodillándose junto a ella. Sus manos descansaban sobre sus rodillas. Su voz, cuando llegó, fue tan suave que apenas movió el aire. No era como tú, dijo. Maggie bajó la mirada. James levantó la fotografía y la miró largo tiempo. Era hermosa, de la manera en que los hombres llaman hermosa, continuó. Delicada, pequeña. La amé desde el segundo en que la vi, y creo que ahí fue donde le fallé. Metió la mano en la caja y sacó la carta más arrugada, la que tenía la esquina doblada y una leve mancha de agua. La desplegó con cuidado, suavizándola sobre su muslo. Escribió esto un mes antes de morir, dijo. Luego leyó en voz alta una línea, su voz plana. Quiero ser amada por seguir viva, no por desaparecer lentamente. No miró a Maggie. Ella dejó de comer poco a poco. Pensó que si se hacía pequeña, la amaría más. Nunca le dijo lo contrario. Nunca le dijo que no necesitaba ganarse nada. Su pulgar recorrió el borde de la carta. No la lastimé con los puños. La lastimé con el silencio. Cada comida saltada, no dije nada. Cada nuevo hueco en su mejilla, sonreí como si fuera gracia. La vi desaparecer frente a mí, y la dejé pensar que debía hacerlo. Su voz no tembló, pero la quietud a su alrededor pareció cambiar, como si incluso la casa contuviera la respiración. Maggie no habló. No intentó consolarlo. No dijo que no sabía o que había hecho lo mejor. Esas palabras no tenían lugar allí. En cambio, extendió la mano y la puso sobre la suya. Caliente, ancha, sólida, viva. James parpadeó, sorprendido por el contacto. Luego volteó la mano y la cerró alrededor de la de ella. Su agarre era áspero, inseguro, como un hombre sujetándose a un borde tras colgar demasiado tiempo. Y entonces, desde lo profundo de su pecho, surgió un sonido, no del todo un sollozo, una risa rota y amarga, pero real. Eres la primera persona que me toca, dijo, voz baja. Sin pedir permiso, Maggie no soltó. No necesitaba hacerlo, porque en ese momento no existía el pasado, ni fantasmas, ni ecos de pequeñas pérdidas y comidas saltadas. Solo un hombre y una mujer, ambos marcados, ambos humanos, ambos aún eligiendo quedarse. La luz era dorada esa tarde, suave y plena, como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. El otoño había llegado a Carter's Hollow, y las colinas más allá del pasto estaban rayadas de ámbar y óxido. El rancho también había adoptado el silencio de una estación que se volvía hacia sí misma, más tranquila, más gentil. El viento ya no susurraba promesas de crecimiento, sino una nana de dejar ir. Hojas esparcidas por el porche. Gallinas cacareando perezosas al sol que se apagaba. El mundo se desaceleraba a un ritmo más suave. En la cocina, Maggie estaba en el desgastado mostrador de madera, las manos hundidas en la masa, concentrada, brazos cubiertos de harina, mejillas sonrojadas por el calor del horno. Un mechón suelto se pegaba a su sien, el peinado inclinado precariamente. Tarareaba suavemente, no una canción exacta, sino un sonido de alguien en paz con su tarea. La puerta chirrió, y James entró. Sus botas golpearon suavemente el suelo. Llevaba algo en brazos, cuidadosamente doblado, casi reverente, como si se fuera a deshacer si se manipulaba con brusquedad. Su rostro era inescrutable, pero había tensión en la mandíbula, nerviosismo en sus pasos. Encontré algo en el ático, dijo, con voz baja. Maggie levantó la mirada,
pasando las manos por el delantal. Frunció el ceño mientras se acercaba a la mesa. Colocó el bulto y lo desplegó lentamente. Un vestido color crema, de ese tipo de crema que el tiempo ha besado suavemente, desvaneciéndolo sin robarle el alma. La tela era suave, gastada, pero fina. Líneas simples y corte modesto. Un pequeño cuello de encaje con bordes festoneados, detalles hechos a mano en el dobladillo, algunos ya deshilachados. Maggie parpadeó, insegura. Era suyo, dijo James en voz baja. Pero nunca lo usó. Dijo que esperaba ser lo suficientemente delgada. Corrió su dedo por una manga, mirada distante. Lo guardé porque no sabía qué más hacer con él. Pero ya no le pertenece. La respiración de Maggie se detuvo. Sus labios se separaron como para protestar, pero las palabras no salieron. James, no podría, susurró. Él la miró. De verdad la miró. No a través de ella, ni alrededor de ella, sino dentro de ella. Lo reparé, dijo. Mis puntadas no son perfectas. Verás las costuras. Ella emitió un pequeño sonido, parte incredulidad, parte asombro. Y pensé, tal vez ese sea el punto. Él dio un paso más cerca. No con prisa, no con fuerza, solo lo suficiente. Porque eres la única que nunca pidió ser más pequeña, la única que lleva sus cicatrices como prueba de que ha vivido. No como vergüenza. Se detuvo, luego añadió casi en un susurro. Eres la única para quien ese vestido estaba esperando. La garganta de Maggie se tensó. Presionó los dedos sobre sus labios, los ojos húmedos. Las lágrimas no cayeron dramáticamente. Llegaron como lluvia de primavera, suaves, inesperadas, sanadoras. No habló. Extendió la mano, tocando con las yemas de los dedos la tela, luego la llevó al pecho y la sostuvo allí como si siempre le hubiera pertenecido. Más tarde, en el Festival de la Cosecha, la gente del pueblo se reunió bajo guirnaldas de faroles y banderines de colores. La música flotaba en el aire fresco. Los niños corrían entre pacas de heno. El aroma de manzanas y canela permanecía en todas partes. Y allí estaba ella, Maggie, usando el vestido color crema, visiblemente remendado, cariñosamente desgastado. No le quedaba como un vestido para mostrar, sino como un vestido hecho para la verdad. Su verdad. Una mujer que no se encogía para nadie. Llevaba al hijo de James en la cadera. El niño alcanzaba su rostro, riendo, sus dedos tirando del encaje del cuello. Maggie rió a pleno pulmón, sin disculpas. La gente se volvió a mirar, no por juicio, sino por reverencia. James estaba junto al barril de sidra, manos en los bolsillos, observando. Su mirada nunca la abandonó. Un hombre cercano preguntó: ¿Es ese el vestido que tu esposa nunca usó? James asintió una vez. Ahora lo usa ella. La primera helada llegó temprano ese año. Cubrió el techo del granero de plata, espolvoreó las calabazas en el campo con un brillo silencioso. El aire matutino mordía a través de las mantas de lana, y el aliento de los caballos se volvía vapor en gruesas nubes. El mundo parecía contener la respiración, suspendido en ese silencio que solo llega cuando la tierra empieza a dormir. Maggie estaba junto a la cerca al borde del campo, su bolso de viaje a sus pies. El vestido color crema había sido doblado y dejado en la cama, alisado con manos cuidadosas, como si no quisiera arrugar el recuerdo que llevaba. Hoy llevaba su viejo abrigo, remendado en los codos y con un botón faltante cerca del cuello. Apenas protegía del frío, pero era familiar, y eso importaba más esa mañana. James había sabido que algo estaba mal en cuanto despertó, y la cuna del bebé estaba vacía. Maggie lo había alimentado, envuelto en la suave colcha. Ella se había arreglado y dejó al niño dormido en una canasta junto al hogar, cálido y seguro. Él la encontró justo cuando estaba ajustando la correa de cuero de su bolso. No se sobresaltó cuando se acercó. Debió haber escuchado sus botas crujir la grava mucho antes de que llegara.
Se giró lentamente hacia él, ojos rojos pero secos, expresión tranquila. He cocinado, limpiado, remendado. Ayudé cuando tu hijo estaba enfermo. Me puse el vestido, dijo, voz baja pero firme. Pero no me debes nada, señor Bellamy. El uso de su nombre completo lo hirió más de lo que esperaba. Era una distancia formal, continuó, cada palabra cayendo como una despedida silenciosa. Me quedé porque se sentía correcto, no porque estuviera prometido. Pero ahora se siente terminado. Hice mi parte. James permaneció allí, en silencio, a un pie de distancia, pero sintiéndose a millas. La miró, de verdad, y vio algo que no se había permitido ver antes. El cansancio bajo su fuerza, el desgarro detrás de su compostura. Ella estaba lista para irse, no porque quisiera, sino porque creía que debía. ¿Eso era esto?, preguntó finalmente, voz baja y áspera. ¿Una parte, un rol? Maggie no se inmutó. Fue bondad y supervivencia para los dos. Se inclinó para recoger su bolso, pero James se movió sin pensar. Su mano atrapó su muñeca, no para detenerla, solo para hacerla mirar de nuevo. Lo hizo. Sus ojos se encontraron, y el tiempo se ralentizó por un instante. Él no dijo su nombre, no suplicó. Solo preguntó, como un hombre arriesgando lo único que le queda por perder. Si te propusiera ahora, ¿pensarías que es por lástima? La respiración de Maggie se detuvo. Buscó su rostro, mapeó cada pena, cada arrepentimiento. No había encanto en sus rasgos, nada pulido. Pero había algo mejor, algo real. No, susurró. Pero si no lo haces, su voz tembló. Pensaré que es porque tienes miedo de que lo diga en serio. Por un momento, ninguno habló. Entonces James cerró los ojos brevemente, como si escuchara algo dentro de él que había estado callado demasiado tiempo. Al abrirlos, soltó su muñeca y tomó su mano en cambio. Era áspera, fría y callosa, pero sostuvo la suya como si fuera lo único que alguna vez se sintió correcto en sus manos. No se besaron, no hubo gran gesto, ni palabras perfectas, solo el sonido de la escarcha crujiendo bajo sus pies, el susurro de las cañas de maíz meciéndose detrás, y el peso de una verdad finalmente pronunciada en voz alta. James miró sus manos entrelazadas, luego volvió a ella. Eres la única mujer con la que he querido caminar a casa. Eso es todo. Maggie asintió una vez, y esta vez, cuando las lágrimas cayeron, fueron silenciosas, fáciles, sin vergüenza. Juntos permanecieron en la escarcha pálida de la mañana, sin hacer promesas, solo en algo real, algo ganado, verdad, y eso al fin fue suficiente. El sol de la mañana apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas cuando Maggie entró en la cocina. El aire olía a café y rocío. Ajustó el cinturón de su bata y se frotó los ojos, mientras el piso crujía bajo sus pies descalzos. El fuego en el hogar crepitaba suavemente, y allí, sobre la mesa, junto a su habitual taza de café, había algo pequeño y brillante, un anillo. Simple. Sin piedra, solo una banda lisa de oro que atrapaba la luz de la mañana, como si hubiera esperado toda la noche solo para brillar. Maggie se quedó quieta. Su mano flotaba cerca de la taza. El vapor del café se elevaba en pequeños remolinos entre sus dedos y el anillo. James no estaba a la vista. Miró la cocina. Entonces lo escuchó, una suave risa desde la sala de adelante. Los bebés. Sonrió. Y luego rió. Suave, completa, incrédula. Tomó el anillo, lo giró en su mano, luego lo colocó cuidadosamente donde lo encontró, se sentó y sorbió su café. Cuando James entró, con el bebé en la cadera, ella no levantó la vista al principio. Él se quedó incómodo, cambiando al niño de brazo. No dijiste nada, murmuró. Sí lo hice, respondió Maggie, todavía sorbiendo. Simplemente no estabas en la habitación. James arqueó una ceja. Ella empujó el anillo hacia él, sonriendo ahora. Me casaré contigo, dijo, si prometes lavar los platos después de la boda.
James parpadeó, luego sonrió más ampliamente que en años. Eso es todo. Eso es todo. Colocó al bebé en su trona, rodeó la mesa y tomó el anillo. Se arrodilló, no por tradición, sino porque la hacía reír otra vez, y le gustaba ese sonido más que cualquier himno. Deslizó el anillo en su dedo, sus grandes manos ásperas temblando apenas. Encajó perfectamente. Más tarde ese día, la casa estaba llena de movimiento y tranquilidad. Maggie removía una olla en la estufa, tarareando algo antiguo y dulce. James se sentó en el suelo junto a la cuna, dejando que el bebé gateara sobre sus piernas, riendo cuando sus pequeños dedos tiraban de su barba. El sol entraba por la ventana y atrapaba el anillo dorado en la mano de Maggie mientras ella se secaba el sudor con él. No lo escondió, no se inmutó, porque ahora era suyo. No solo el anillo, sino la vida que venía con él. Sin encaje, sin capilla, solo una mujer de manos fuertes y voz suave, un hombre que había aprendido a hablar con ternura, y un niño que crecería sin dudar jamás del amor. La casa ya no resonaba con vacío. Estaba llena de un tranquilo bullicio, cucharas de madera, risas, respiraciones, pasos, los sonidos de algo creciendo, y la voz que contaba la historia, suave como el viento entre el trigo, decía esto. En una tierra de polvo y silencio, no eligió a la mujer más hermosa, sino a la que se quedó, la que cantó, la que sostuvo al bebé durante la tormenta. Y en Carter's Hollow, bajo un cielo tan ancho como la memoria, comenzaron algo que no necesitaba votos para ser verdadero. Si esta historia despertó algo en tu corazón, si crees que el amor no se trata de perfección, sino de presencia, paciencia y una taza compartida de café por la mañana, entonces no te marches al atardecer. Quédate un rato.